Capítulo 16. Los manuscritos rojos de la magia. El recuerdo de Magnus era correcto. En el callejón que había detrás del palacio en ruinas, en medio de la oscuridad, se veía una escalera. Cuando llegaron a la pesada puerta de madera al final de los escalones, Alec encendió la luz mágica de su piedra runa. Sinjun hizo salir un rayo de luz de su dedo índice, que dirigió de un punto a otro como si fuera una linterna. Al otro lado de la puerta, que Alec había abierto con una runa de apertura, apoyados en las húmedas paredes de tierra, había barriles vacíos y alfombras viejas, nada de mayor interés. Torcieron una esquina, luego otra y luego una más. Entonces llegaron a una puerta mucho más elegante, pulida y brillante, que tenía grabada la imagen de un león alado. Pasaron al otro lado y Magnus y Sinjun dejaron escapar un grito de entusiasmo, pero Alex suspiró decepcionado. Yo ya he estado aquí, dijo, recuerdo esta pequeña estatua de Baco. Magnus la miró. Siempre he pensado que para ser el dios del vino y el desenfreno, opinó, a Baco lo vestían demasiado sobriamente en sus estatuas. Sinjun estaba palpando las paredes de la capilla, buscando algún panel o cierre escondido. Magnus seguía absorto en la estatua en su pedestal. Siempre he pensado, continuó despacio, que si me dejaran decidirlo a mí, las estatuas de los dioses deberían ir vestidas de una forma un poco más divertida. Mientras acababa la frase, se acercó a tocar la estatua de Baco. Unas chispas azules le salieron de los dedos, y los pliegues de la túnica empezaron a cubrirse de color y textura, como si el mármol fuera polvo que fuera cayendo y dejara ver una estatua más vívida y decorada. Con un ruido chirriante, el trozo de pared que estaba detrás de la estatua se deslizó y dejó al descubierto una estrecha escalera. Una solución muy colorista, aprobó Sinjun. Buen trabajo. Parecía divertida. Alec, sin embargo, miró a Magnus extrañado y pensativo. Magnus empezó a bajar por la escalera, con Alec justo detrás. El brujo casi deseaba que su novio no estuviera aquí. Tenía miedo de lo que pudieran encontrar y de lo que Alec pensaría de él cuando lo hiciera. La estatua de Baco no había sido más que una broma, una que ya no le parecía nada graciosa. La escalera acababa en un largo pasillo de piedra que se perdía en la oscuridad. ¿Cómo es que todo esto no está inundado?, preguntó Alec. Estamos en Venecia. Uno de los brujos de la secta debe de haber puesto barreras para evitar que el agua se cuele, contestó Magnus. Tal vez fuera Morisú. O yo, pensó. Al final del pasillo se abría de repente una gran cámara de altos techos, construida para almacén o bodega. Alec movió la luz mágica alrededor, y se vieron filas de velas apagadas por toda la estancia. Bueno, esto es fácil, afirmó Magnus, y con un chasquido de dedos, todas las velas se encendieron e iluminaron la estancia con un brillo cálido. Sin duda la sala había sido una bodega. En el rincón más alejado había un altar chapucero y destartalado que los hombres de las cavernas podían haber construido para adorar a algún dios del fuego. Dos columnas de madera flanqueaban un gran bloque de piedra cortado en forma de cubo perfecto y situado sobre una plataforma elevada. Junto a la pared de la izquierda había una mesa que parecía la típica mesa de plástico de jardín, cubierta con incienso, cuentas de oración y otras baratijas de las que se pueden comprar en una escuela de yoga. Ay, Dios mío, mi secta es de lo más tirado, se quejó Magnus. Me siento completamente avergonzado. Reniego de mis seguidores por ser malvados y carecer de elegancia. Pero no es tu secta, repuso Alex sin prestarle demasiada atención. Se acercó a la mesa y pasó los dedos por la superficie. Hay mucho polvo. Hace una eternidad que este lugar no se usa. Estoy bromeando, aclaró Magnus. Por quitarle algo de hierro al asunto. Echó un vistazo al rincón de la sala que estaba vacío, donde la raíz de un árbol había conseguido salir entre dos piedras. Fue hasta allí y tiró de ella. No ocurrió nada. Probó con un poco de magia de detección. Pero tampoco nada. Tiene que haber algo más, dijo Sinjun. ¿Dónde están los signos de los terribles rituales que sé que hacen? Y la sangre en las paredes. Alec levantó una pequeña estatuilla y negó con la cabeza. Esto aún tiene la etiqueta. Lo han comprado en una tienda de souvenirs. Si esto es mágico, yo soy el ángel Raziel. Los cazadores de sombras sí que estarían en contra de que estuviera saliendo con el ángel Raziel, bromeó Magnus. Pero tendrían que ser buenos contigo, dijo Alec blandiendo la estatuilla, o los aniquilaría. Podéis dejar de hacer el tonto, protestó Sinjun. Avanzó hacia el altar improvisado, y de repente tropezó y cayó al suelo.
Hubo un silencio durante el cual nadie se rió. Magnus y Alec mantuvieron idéntica cara de palo. Tras unos instantes, Sinjun se levantó del suelo. Bueno, que al menos alguien mire a ver con qué me he tropezado. Mientras se sentaba y se sacudía el polvo de la ropa, Magnus se acercó y se arrodilló. Clavada en la tierra, justo frente al altar, había la diminuta estatua de una cabra. Magnus se inclinó sobre ella y le murmuró al oído la contraseña que Johnny Rock le había dado, Asmodeo. ¿Qué? Preguntó Alec. Deliberadamente, Magnus había hablado tan bajo que ni siquiera un cazador de sombras había podido oírlo. Evitó la mirada de Alec. El sonido de la piedra chirriando resonó por toda la estancia, y cortó el incómodo momento que podría haberse dado entre ellos. El cubo de piedra que estaba sobre el altar se abrió como una flor. Se alzó y flotó hasta la pared del fondo, donde se encajó perfectamente. La plataforma donde el cubo había estado se deshizo en pequeñas partículas de polvo. Una luz de un dorado rojizo emergió de la rosa en que se había transformado el cubo y trazó una silueta. La brillante silueta se materializó en una puerta de intrincados motivos en oro y plata, con un gran espejo oval en el centro. Magnus avanzó hacia la nueva puerta y la estudió. Miró su imagen en el espejo y luego volvió la vista hacia la desvencijada puerta de madera del otro lado. Esto es más de lo que me esperaba, dijo, y cogió el picaporte. Tanto Alec como Sinjun llegaron a su lado como rayos para intentar impedir que Magnus entrara primero. El fuerte deseo de Alec y Magnus de evitar conflictos hizo que Sinjun ganara, los apartó a codazos y empujó la puerta. Esta se abrió fácilmente y dejó ver un largo pasillo de techo bajo. Una bocanada de aire viciado salió de allí. Una fila de antorchas a lo largo de la pared chisporrotearon y fueron encendiéndose una tras otra. El pasillo giraba en una serie de curvas, con lo que un paseo de menos de 5 minutos pareció interminable. En este momento, Magnus no tenía la más mínima idea de dónde se hallaban con relación al palacio o a la propia ciudad de Venecia. Si esto lo hubiera hecho yo, lo cual es posible, pensó, se habría hundido todo en alguna parte de la laguna. De- Delante de él, Sinjun ahogó un grito cuando el pasadizo llegó a lo que Magnus deseó desesperadamente que ya fuera el final del recorrido. Solo pensar en el camino de vuelta le hacía tener ganas de tumbarse y echarse una siesta. Él y Alex siguieron a Sinjun dentro de la cámara, y entonces entendió el asombro de Sinjun. El espacio era enorme y su decoración era una mezcla de una iglesia y un club nocturno fusionados para una noche salvaje. Había dos secciones de bancos dorados a cada lado de la sala, y azulejos brillantes como joyas cubrían las paredes tras ellos. A lo lejos, al fondo, había una gran pintura de un atractivo hombre, con una cara larga y angulosa y rasgos afilados. Casi habría parecido humano de no ser por los afilados dientes. La única ornamentación que llevaba era una corona de alambre de espino. Delante del cuadro se alzaba un altar de piedra realmente impresionante en el centro de un gigantesco pentagrama. En la losa de piedra había pequeños surcos grabados que bajaban por las 4 esquinas del altar hasta las puntas de la estrella. Todo el espacio estaba jaspeado con manchas de color rojo oscuro de diversos tonos formando un conjunto. ¿Ves? Dijo Sinjun triunfal. Sangre en las paredes. Así es como sabes que estás en el de verdad. Alex señaló a la izquierda con cara de sorpresa. ¿Por qué hay un bar bien provisto al lado del altar de los sacrificios? Magnus se rindió a la evidencia. Está claro que esta es mi secta, ¿no? Hizo una pausa. Espero que el altar sea un añadido posterior. Quizá no, opinó Alec. Puede que exista otro brujo que quiera un bar al que no le falte de nada al lado de su altar ensangrentado. Bueno, si es así, deberían presentarnos, repuso Magnus. Creo que nos llevaríamos bien. En su prisa por huir, la secta había dejado el lugar hecho un desastre. La mitad de los bancos estaban volcados, la basura cubría gran parte del lugar y una pila de escombros chamuscados atestaba un brasero hundido en el suelo. En un momento determinado, el fuego debió de saltar desde el brasero y volverse incontrolable, porque unos cuantos de los bancos más cercanos estaban chamuscados. Magnus se metió detrás de la barra. Había un montón de alcohol, pero ni rastro de hielo, fruta o aderezos. Se sirvió 3 dedos del amaro más amargo que pudo encontrar y lo bebió enfadado mientras paseaba por la habitación. Los recuerdos eran poderosas formas de magia. Todo el universo tenía recuerdos, incluso los acontecimientos, los lugares y las cosas. Así era como nacían fantasmas de momentos particularmente trágicos. Esa era la explicación de las casas encantadas. Magnus estaba seguro de que un santuario de adoraciones demoníacas,
donde se llevaban a cabo sacrificios rituales, podría manifestar su lógica cuota de recuerdos poderosos. Recuerdos de los que ellos podrían extraer pistas. Trazando un lento círculo alrededor del perímetro del santuario, empezó a salmodiar. Mientras se movía, con las manos estiradas, de la punta de los dedos le goteaba una estela de niebla blanca brillante. La niebla se quedó flotando y se movió en el aire como perezosas olas del océano, y luego se condensó, tomando la forma de cuerpos humanos en movimiento. Estos eran algunos de los recuerdos más fuertes que se habían quedado grabados en el lugar. Pero había algo que bloqueaba el hechizo de Magnus. La secta lo había previsto. Magnus extendió las manos y empujó con fuerza la salvaguarda que cubría todo el lugar como una manta. Unos pocos recuerdos se condensaron en algo tangible, pero quedaron desvaídos y poco claros, y se disiparon en escasos segundos. De estos, solo 3 fueron lo suficientemente vívidos para materializarse en algo descifrable. Uno fue una vidriera, que ya no estaba aquí y que mostraba a alguien que se parecía tremendamente a Magnus, al que abanicaban con hojas de palma. El segundo consistía en 2 personas arrodilladas en actitud de oración, un adulto y un niño, ambos sonriendo. El tercero presentaba a una mujer encima del altar, sujetando un largo cuchillo gris. También había rostros, demasiados rostros contraídos en agonía. Vio mundanos, y hasta un par de brujos, pero sobre todo hadas. Sangre de hada, la que se necesitaba para invocar a los demonios mayores. Cuando Magnus se detuvo, estaba jadeando y cubierto de sudor. Mientras recuperaba el aliento, hizo un gesto con la mano para disolver la densa bruma que colgaba en el aire a su alrededor. Cuando ésta desapareció del todo, Magnus vio a Sinjun apoyada contra una de las columnas con los brazos cruzados. Había estado observando su actuación con gran interés. ¿Algo útil?, preguntó ella. Magnus se apoyó contra la pared y negó con la cabeza. Alguien ha lanzado un hechizo para que yo no pueda encontrar nada. Alguien con mucho poder. ¿Has notado algo raro en la pared?, inquirió Sinjun mientras señalaba con la cabeza hacia el retrato del hombre de dientes afilados. Magnus había estado evitando mirar los ojos de esta pintura, como si su padre, Asmodeo, pudiera verlo a través de ellos. Incluso si fuera cierto que él había formado una secta, de ninguna manera habría involucrado a Asmodeo en ella. Estaba seguro de que en ningún momento se había vuelto tan loco o imprudente. Yo sí, intervino Alec de repente, y Magnus se asustó. El retrato está colgado en una pared de piedra, solo. Es una pared grande, ¿por qué no usarla para algo más? Alec se acercó a la pared, se colocó bajo el marco de la pintura y separó la parte de abajo del muro. Descolgó el enorme cuadro y lo apoyó en el suelo contra una de las columnas. Volvió a la pared, ahora libre de obstáculos, y la golpeó con el nudillo. Sinjun se le acercó y puso una mano sobre ella. Unas ondas naranjas le salieron de la mano y se extendieron por la piedra. Esta empezó a ondear como si fuera agua y se abrió formando un nicho recubierto con las mismas piedras brillantes que cubrían las otras paredes. Dentro de ese hueco había un gran libro, encuadernado en un cuero teñido de un escarlata muy vivo, con letras doradas grabadas profundamente en la cubierta. En estas letras doradas podía leerse, manuscritos rojos de la magia. Sinjun lo sacó del nicho y se sentó en el altar a leer. El libro parecía enorme entre sus delgadas manos. A medida que pasaba las páginas, el papel amarillento le crujía entre los dedos. Alec comenzó a leerlo por encima del hombro de Sinjun. Magnus no quería hacerlo, pero se obligó a acercarse al altar, donde Sinjun y Alec estaban leyendo. La confusión y el miedo que sentía se disiparon en cuanto Magnus leyó algunos de los preceptos sagrados establecidos en los manuscritos rojos. Solo el gran veneno, aquel que es apuesto, sabio, encantador y apuesto, puede guiar a los fieles hasta Edom. Así que honrad al gran veneno con comida, bebida, baños y algún que otro masaje. Escribieron 2 veces la palabra, apuesto, murmuró Alec. ¿Por qué lo llaman los manuscritos rojos?, preguntó Sinjun, si es un libro y no un manuscrito. Y desde luego no es en plural, apuntó Alec. Estoy seguro de que quienquiera que fuera ese doblemente apuesto fundador de la secta, dijo Magnus mientras sentía el pecho oprimido, tenía sus razones. Sinjun siguió leyendo. El príncipe desea lo mejor para sus niños. Por tanto, para honrar su nombre, debe haber un tapete cubierto por los más exquisitos licores, cigarros y bombones. Las ofrendas de tesoros y regalos hechas al gran veneno simbolizan el amor entre sus fieles, así que no dejéis que se acaben los licores y el oro, y recordad siempre las reglas sagradas.
La vida es un escenario, así que salid con estilo. Solo los fieles que preparen una bebida realmente espléndida serán favorecidos. No ofendáis al gran veneno con hechos crueles o mal gusto en el vestir. Buscad a los hijos de los demonios. Amadlos igual que amáis a vuestro Señor. No dejéis que los niños se sientan solos. En tiempos de dificultades, recordad, todos los caminos conducen a Roma. Alec miró a Magnus y este no entendió del todo la sonrisa del joven. Creo que esto lo escribiste tú. Magnus se estremeció. Sí que sonaba como si fuera él. Como la peor versión de sí mismo, frívolo y desconsiderado, presuntuoso y soberbio. No recordaba haberlo escrito. Pero casi seguro que lo había hecho. Él era, apenas le cabía ninguna duda, el gran veneno. Él era, y la duda era ínfima, el responsable de la mano escarlata. Es una tontería, comentó Sin-Yun con disgusto. Magnus, ¿no te sientes aliviado de que no sea más que una broma? Preguntó Alec, y Magnus se dio cuenta de que la sonrisa de su novio era de alivio. ¿Por qué iba a considerar a alguien que era necesario borrarte los recuerdos de esto? No es serio. Casi deseó soltarle algún comentario sarcástico a Alec, aunque sabía que era consigo mismo con quien realmente estaba enfadado. ¿Acaso no ves lo que esto significa?, pensó. La mano escarlata podía haber empezado como una broma, sí, pero se había vuelto peligrosamente seria. Había muerto gente por culpa de la broma. De Magnus. Él, él era responsable no solo de la existencia de la secta. Sin-Yun estaba en cuclillas ante él, su vida destruida era el testimonio viviente de lo que él había hecho. Magnus les había dicho a sus seguidores que buscaran a los hijos de los demonios. Él había hecho que trajeran a esos niños a la secta. Cualquier mal que la secta les hubiera hecho, todo lo que Sin-Yun hubiera sufrido, era culpa de Magnus. Alec no tardaría mucho en darse cuenta también. El brujo carraspeó e intentó hacer que su voz sonara ligera como el aire. En fin, dijo ignorando la pregunta de Alec, la buena noticia es que todos los caminos conducen a Roma. Así que al menos sabemos cuál es nuestro próximo destino. El día pronto rompería en Venecia e iluminaría el agua y el cielo. La ciudad se estaba despertando. Magnus pudo ver las tiendas que abrían y sentir el olor del pan recién cocido y las salchichas que, junto con la brisa del mar, inundaba el aire. La mañana y sus correspondientes transformaciones aún no habían empezado. El alba era una línea de nácar sobre las aguas de color índigo. Los edificios y puentes parecían teñidos de un color lavanda plateado bajo esta luz brumosa y brillante. Magnus, Alec, Sin-Yun y Malcolm, al que se habían llevado con ellos tras encontrarlo dormido y acurrucado entre los restos de los escalones delanteros del palacio, habían subido a una góndola que estaba vacía. Magnus conducía la embarcación hacia su hotel y su magia provocaba brillantes chispas azules sobre la superficie de las aguas. La ropa de fiesta de Magnus estaba arrugada y cubierta de un polvo grisáceo, que era como se sentía él. El camino de regreso, por los interminables pasillos, puertas y escalones, lo habían hecho. En completo silencio hasta salir al exterior, donde el cielo iluminaba los canales. Apenas habían hablado, y Magnus seguía evitando encontrarse con la mirada de Alec. El cazador de sombras estaba completamente exhausto. Había abandonado la chaqueta, hecha jirones, en algún lugar de las ruinas del palacio e iba en mangas de camisa, con la cara llena de polvo y suciedad. Había estado corriendo, peleando y ayudando a los demás la mayor parte de la noche, tratando de reparar los errores de Magnus, lanzándose a rescatar a la gente y usando su propio cuerpo como escudo para protegerlos mientras la magia de los brujos hacía saltar por los aires el lugar donde se encontraban. En ese momento se hallaba tumbado en el fondo de la góndola, con la espalda apoyada en el pecho de Magnus. Este podía sentir el cuerpo de su novio completamente laxo a causa de la fatiga. Siento que lo hayas pasado tan terriblemente mal en esa fiesta asquerosa, le murmuró Magnus a Alec al oído. No lo he pasado tan mal, le susurró Alec, con la voz rota de cansancio y preocupación, estaba contigo. Magnus notó cómo la cabeza de Alec se acomodaba en su pecho. Qué pena que la fiesta acabara tan pronto, comentó Malcolm. Casi es la hora de desayunar, Malcolm. Y además el edificio se derrumbó. ¿A alguien le apetece un buen desayuno? Es la comida más importante del día, murmuró Alec, más dormido que despierto. Nadie respondió, ni siquiera Malcolm, que parecía estar rumiando sus errores.
No puedo creer lo de Barneve Sale, dijo entonces. Es tan mal educado. Me alegro de que haya decidido irse a otra ciudad. Florencia dijo, ¿no? O quizá. Roma, completó Sinjún de forma sombría. Sí, eso, repuso Malcolm con despreocupación, quizá fuera Roma. Hubo un terrible silencio. Se rompió cuando Malcolm empezó a cantar una canción, dulce y desafinada, sobre un amor perdido en el mar. No importaba, los pensamientos de Magnus también estaban muy lejos de allí. ¿Barneve Sales iba a Roma? Todos los caminos de la mano escarlata llevan a Roma. La mano escarlata y su dirigente, que había dejado que la culpa por las actuales actividades de la secta recayera en Magnus, estaban, casi con toda seguridad, en Roma. Magnus conocía a Barneve Sales desde hacía mucho tiempo y nunca le había gustado. Su aparición en Venecia había sido una desagradable sorpresa. Pero había mucha diferencia entre ese tipo es inaguantable, y ese tipo está sacrificando hadas, invocando demonios mayores y tratando de asesinarme con una madre Raúl. Aún así, Barnabas era un brujo muy poderoso. Había dicho que el palacio era suyo, así que también poseía grandes riquezas. En cualquier caso, no había que perderle la pista. Tenemos que dormir, dijo Sinjún al fin, y luego salir para Roma lo antes posible. Cuanto antes lleguemos allí, antes reanudaremos Alec y yo nuestras vacaciones, recalcó Magnus. Su tono alegre no sonó convincente, ni tan siquiera a sí mismo. Al día siguiente, se dijo, se encontraría mejor. Dejaría de sentirse tan agobiado por el peso del pasado y el miedo al futuro, y disfrutaría del presente como solía hacerlo. Estoy segura de que Alec y tú las disfrutaréis mucho, dijo Sinjún. No era fácil saberlo, dado que su cara carecía de expresión, pero Magnus pensó que quizá aquellas palabras suponían una oferta de paz. Hizo un esfuerzo por sonreírle con ganas. Es muy entregado, continuó Sinjún, mientras miraba a Alec. Este tenía los ojos cerrados, pero uno de sus brazos envolvía protector a Magnus, a pesar de estar dormido. Nunca se cansa. Sinjún estiró la mano para tocar la de Magnus, y este sintió los músculos del cuerpo de Alec tensarse un segundo antes de que la mano del cazador de sombras se moviera para agarrar a la mujer por la muñeca. Nunca, respondió Alec. Sinjún se quedó quieta, luego apartó la mano. La cabeza de Alec se relajó instantáneamente contra el pecho de Magnus y se dejó caer de nuevo en ese estado crepuscular entre la conciencia y la inconsciencia en el que estaba hacía un instante. La góndola pasó bajo el puente de los suspiros, una pálida corona en el todavía oscuro cielo que se extendía sobre ellos. En tiempos pasados, los prisioneros habían visto la ciudad por última vez desde este puente, antes de que se los llevaran para ser ejecutados. Magnus notó que Malcolm los miraba, con la cara blanca como el mármol. Malcolm había estado enamorado de una cazadora de sombras. La cosa no acabó bien. Magnus había hablado alguna vez con él sobre eso. Sobre superar la ruptura, sobre volver a encontrar a alguien. Malcolm negaba con la cabeza y decía, nunca volveré a enamorarme. Magnus pensaba que Malcolm estaba siendo tonto. Quizá el amor siempre navegaba demasiado cerca de la locura. Cuanto más profundo era el amor, más peligroso resultaba. La góndola se deslizó por las oscuras aguas. Cuando Magnus miró tras él, vio las últimas chispas de su magia hundirse y perderse en las profundidades. Las chispas parpadearon con su brillante luz azul y blanca, y las suaves ondas del canal se fueron volviendo de un tono púrpura, un pálido nácar y finalmente un negro profundo bajo el cielo del amanecer. Magnus deslizó los dedos entre el pelo revuelto y suave de Alec, y notó que éste giraba la cabeza, un poco en su duermevela. Oyó a Malcolm cantar y recordó otra vez las palabras que le había dicho hacía tanto tiempo. Nunca volveré a enamorarme.